Un joven millonario frío solo quería encontrar una amiga con la que disfrutar, hasta que la conoció en una cita a ciegas. 5 minutos tarde, murmuró Ryan para sí mismo, mirando su Rolex por tercera vez. El restaurante, un local de fusión de lujo en el Upper West Side de Manhattan, bullía suavemente con la conversación. La iluminación ambiental le daba a todo un tono dorado, y el suave tintineo de los cubiertos contra la porcelana creaba un ambiente elegante, aunque un tanto rígido. Ryan Shaw, joven, rico y autodidacta, estaba sentado en una mesa privada cerca de la ventana, mirando la lluvia caer sobre el cristal. Su traje gris oscuro a medida y su impecable camisa blanca le daban la apariencia del empresario exitoso que era. Sin embargo, su rostro estaba ligeramente fruncido, disgustado por esa insignificante tardanza. Levantó la vista al oír el taconeo de los tacones sobre la madera pulida. Allí estaba ella, acercándose con una sonrisa ligeramente de disculpa. Alice Donovan, el nombre que le había dado su amigo y compañero de trabajo, Brandon. Las palabras exactas de Brandon fueron: ella no es como las otras que has conocido, Ryan. Ella es genuina. Ryan puso los ojos en blanco al oír eso. En su experiencia, ser genuino normalmente significaba no conocer el juego y rara vez se preocupaba por explicar las reglas. Pero estaba allí, intentando hacerlo, principalmente porque Brandon no dejaba de molestarlo. Alice parecía distinta a las mujeres con las que Ryan solía salir. Llevaba un sencillo vestido azul marino que resaltaba su esbelta figura sin llamar la atención. Su cabello castaño oscuro caía suavemente sobre sus hombros y había una especie de belleza natural en su rostro, sin maquillaje excesivo, solo un toque de lápiz labial y una mirada honesta y abierta en sus ojos color avellana. Alto, dijo, ligeramente sin aliento. Lo siento por llegar tarde. El tráfico en sentido contrario era. 5 minutos después, Ryan interrumpió, con voz baja y monótona. No me gusta que la gente llegue tarde. Alice parpadeó. Había un poco de tráfico. Salí temprano, pero los taxis. Levantó una mano, un gesto para que se detuviera. No me gustan las excusas. Si esto ya es demasiado difícil, podemos dar por terminada la noche. Alice entrecerró los ojos. Ella sacó la silla y se sentó de todos modos. Algo en su tono la hizo querer contraatacar. ¿Para ti la puntualidad es la medida del valor de un ser humano? Él se inclinó hacia adelante y estudió su rostro. Valoro la eficiencia y la claridad. No me interesa perder el tiempo. Alice cruzó las manos sobre su regazo, resistiendo la tentación de marcharse. Brandon dijo que Ryan se mostró un poco distante, pero que no esperaba una grosería manifiesta. Aún así, tenía curiosidad. No quiero hacerle perder el tiempo, dijo, y su tono se volvió más frío. Entonces, ¿por qué no me dices qué estás buscando, Ryan? Él asintió, como si apreciara su franqueza. Bien, no estoy aquí en busca de romance ni cuentos de hadas. No estoy buscando una relación con condiciones. Prefiero un arreglo sencillo, sin enredos emocionales, solo compañía y beneficios físicos. Un amigo con derechos, por así decirlo. Eso es lo que busco. Alice apretó la mandíbula. Tenía que estar segura de haber oído bien. ¿En serio me estás proponiendo eso en una cita a ciegas, si ni siquiera me conoces? Se encogió de hombros y las comisuras de su boca se curvaron hacia abajo. Pongo todas mis cartas sobre la mesa. No amo a Alice. Es una pérdida de tiempo y no conduce a nada más que dolor. Si eso no te convence, entonces siéntete libre de irte. Por un momento, se quedó sin palabras. Se quedó mirando a ese hombre, apuesto, claramente rico, probablemente acostumbrado a que las mujeres se le tiraran encima. Sintió una oleada de decepción y, sorprendentemente, de lástima. Él era el modelo mismo de lo que ella despreciaba, alguien que reducía la conexión humana a una transacción. Alice se puso de pie. Quería echarse hacia atrás de golpe, pero mantuvo la compostura. Tu oferta me parece insultante, Ryan. Si lo único que ves en las personas es un medio para un fin, no quiero saber nada de eso. Ella cogió su cartera. Nos ahorraré a los dos más tiempo perdido. Que tengáis una buena vida. La vio alejarse, con la espalda recta, los hombros erguidos y sin mirar atrás. En lugar de sentir alivio,
Ryan experimentó un destello de algo inesperado, arrepentimiento o tal vez curiosidad. La mayoría de las mujeres a las que les proponía tales arreglos se ofendían en silencio y se marchaban, o trataban de persuadirlo de lo contrario, o revelaban su propio interés en su dinero. Alice se mantuvo firme con orgullo y dignidad. Parecía decepcionada, no intimidada. Eso era inusual y se le había clavado en la mente una espina incómoda. Afuera, Alice salió al aire fresco del otoño. Estaba furiosa con él, con la equivocada estrategia de Brandon para emparejarlo. Sin embargo, debajo de la ira, había un nudo de tristeza. Sintió que algo había fallado en Ryan, algo que lo hacía tratar a los demás de esa manera. Odiaba poder sentir siquiera una pizca de compasión por un idiota así. Lo ignoró, decidida a no volver a verlo nunca más. De vuelta a la mesa, Ryan bebió un sorbo de agua con gas mientras miraba por la ventana cómo las luces de la ciudad se difuminaban bajo la lluvia. Apenas la conocía, pero su reacción le dejó un regusto extraño. Se dijo a sí mismo que no importaba. No necesitaba la aprobación de nadie. El amor era una farsa, como había aprendido hacía mucho tiempo. Y, sin embargo, ¿por qué deseaba haber manejado las cosas de otra manera? El ático de Ryan tenía vista a Central Park. En todos los aspectos, estaba viviendo el sueño americano, era un empresario tecnológico que había pasado de la pobreza a la riqueza y había vendido una empresa emergente a los 28 años por millones. A los 32, administraba inversiones, disfrutaba de trajes caros y buen whisky, pero vivía casi siempre solo, salvo por algún arreglo ocasional. El interior era minimalista, con obras de arte modernas, sofás de cuero y elegantes tonos neutros, pero no había fotos familiares ni chucherías personales. Esa noche, Ryan se distrajo. Revisó sus correos electrónicos en su computadora portátil, tratando de ignorar una extraña pesadez en su pecho. Recordó la cara de Alice cuando le propuso el fabuloso trato, sorpresa, luego ira, luego esa sutil tristeza. No le gustaba esa mirada. Le recordaba la vergüenza que había enterrado en lo más profundo de su ser, los dolorosos recuerdos de su pasado. Repasó escenas de años atrás, demasiado rápido como para detenerlas, el divorcio cruel de sus padres, la novia de la universidad que se rió cuando él le dijo, «Te amo», respondiendo con «Muéstrame el dinero primero». Le habían estafado y se había prometido a sí mismo que nunca más volvería a hacerlo. Era más fácil mantener las cosas simples, tratar las relaciones como acuerdos comerciales, menos desordenadas. Mientras tanto, a varias cuadras del centro, el apartamento de Alice era un estudio cálido y acogedor lleno de plantas, libros y notas escritas a mano clavadas en un tablón de anuncios. Trabajó en marketing sin fines de lucro, ayudando a recaudar fondos para programas educativos en comunidades desfavorecidas. Valoraba la empatía y la amabilidad, rasgos que intentó respetar desde la infancia. Creció en un pequeño pueblo de Ohio y perdió a su primer novio serio en un accidente automovilístico a los 20 años, una tragedia que le enseñó la fragilidad y el valor del amor genuino. Se negó a conformarse con menos. Sentada en su pequeño escritorio, Alice intentó concentrarse en una propuesta de subvención que necesitaba retoques finales, pero su mente se desvió hacia Ryan. Estaba enojada consigo misma por pensar en él. Aún así, era tan frío y descaradamente desvergonzado que la hizo preguntarse, ¿qué hace que un hombre sea así? ¿Alguna vez se ha preocupado realmente por alguien? Su amiga y compañera de trabajo, Melanie, la llamó. Entonces, ¿cómo fue la cita con ese misterioso millonario con el que Brandon te organizó? Alice resopló, desastrosa. Básicamente, me pidió que fuera su ligue casual en 5 minutos. Oh Dios, qué pervertido, dijo Melanie. Lo siento mucho. ¿Estás bien? Estoy bien. Simplemente estaba enfadada. Estaba tan vacía. Todo dinero, nada de corazón. La voz de Alice se suavizó al pronunciar esas últimas palabras. Intentó olvidarlo y se concentró en los niños que se beneficiarían de la próxima campaña de alfabetización que ella estaba encabezando. Eso era real. Eso importaba. El teléfono de Ryan vibró con un mensaje de texto de Brandon. Amigo, ¿qué pasó? Alice dijo que no había ido bien. Él respondió con brusquedad, queríamos cosas diferentes, así que terminé. Brandon respondió, hombre, ella no es cualquiera. Es buena gente. Puede que hayas leído mal esto.
Ryan puso los ojos en blanco. No había malinterpretado nada. Simplemente no le importaba. Al menos, eso era lo que se decía a sí mismo. Sin embargo, en los días siguientes, mientras asistía a reuniones rutinarias y almuerzos de negocios, Ryan se distraía con los recuerdos de la actitud desafiante de Alice. A menudo se enorgullecía de intimidar a los demás, pero ella se había negado a dejarse influenciar por su dinero o su estatus. Esto lo intrigaba de una manera que no podía comprender del todo y le irritaba que le importara. Mientras tanto, Alice se sumergió en las actividades de su organización sin fines de lucro. En unas semanas se celebraría una importante gala de recaudación de fondos, un evento en el que donantes adinerados y líderes filantrópicos se reunirían para apoyar la creación de una red de bibliotecas comunitarias. Estaba entusiasmada por ayudar a los niños a descubrir la magia de la lectura. Le encantaba ver cómo los niños adquirían confianza a través de la alfabetización. Le recordaba a su infancia, cuando una amable maestra la animaba a leer a pesar de las dificultades económicas de su familia. Esperaba no volver a encontrarse con Ryan Chow. No tenían motivos para cruzarse. Él vivía en un mundo de altas finanzas y encuentros superficiales. Ella prefería las relaciones sinceras y el trabajo significativo, pero el destino, con todos sus giros irónicos, tenía otros planes. Resultó que uno de los principales donantes silenciosos del evento había invitado a Ryan a asistir. Ryan solía hacer donaciones a organizaciones benéficas, principalmente por motivos de imagen y de exención de impuestos, pero aún así, asistió a algunas funciones para mantener las apariencias. Sin que ninguno de los dos lo supiera, sus caminos se cruzarían de nuevo, y esta vez el encuentro no sería tan fácil de pasar por alto. Llegó la noche de la gala. El lugar de celebración era un gran salón de baile en un edificio histórico restaurado con vistas al río Hudson. Los candelabros de cristal bañaban la sala con una luz cálida y las mesas redondas estaban adornadas con elegantes centros de mesa de lirios blancos y velas. Se escuchaba una suave música de jazz de fondo mientras los invitados bebían champán y se relacionaban. Ryan se encontraba de pie junto a una exposición de obras de arte de niños, dibujos hechos por los niños que se beneficiarían de las bibliotecas. Sostenía un vaso de bourbon y lucía atractivo con un traje azul marino a medida. Había llegado allí a regañadientes. Su asesor había insistido en que mantener una presencia filantrópica era una buena estrategia de relaciones públicas. Para Ryan, era una tarea ardua, otra fachada que mantener. Bebió un trago de su bebida y se volvió para observar a la multitud. Fue entonces cuando la vio. Alice, que llevaba un sencillo pero elegante vestido verde esmeralda, estaba hablando con un grupo de educadores. Había un brillo en ella, una sinceridad en su risa. Ella se adaptó a ese ambiente sin esfuerzo, su compasión era evidente en la forma en que escuchaba atentamente. Ryan sintió un extraño aleteo en el pecho, molestia por el hecho de que le importara, mezclada con curiosidad. ¿Lo reconocería o fingiría que no existía? Alice finalmente lo notó desde el otro lado de la habitación. Se puso rígida. La última persona que quería ver en un lugar que celebraba la bondad humana era el hombre que trataba las relaciones como acuerdos comerciales. Consideró ignorarlo. Sin embargo, sus ojos se posaron en él varias veces, atraídas por algo que no podía identificar. Más tarde, en la noche, Alice se encontró reubicando un pequeño caballete que contenía una pintura hecha por un grupo de niños. De repente, Ryan apareció a su lado, como si se materializara entre la multitud. «Me sorprende verte aquí», dijo, intentando mantener la voz neutra pero sin poder ocultar su sospecha. Ryan inclinó la cabeza. «Estoy involucrado en varias actividades benéficas. Dono a esta fundación todos los años». Alice lo miró y arqueó una ceja. «Para la deducción de impuestos, estoy segura». Bebió un sorbo de su bebida. «¿Importa por qué lo hago, siempre y cuando los niños se beneficien?» Ella frunció el ceño. «Los motivos importan. Apoyo genuino versus compra de una imagen. Afecta la forma en que te relacionas, cómo respetas a los beneficiarios». Ryan apretó la mandíbula. ¿Por qué le importaba su opinión? Dejó su vaso. «Supones demasiado. No me conoces». «Y tú no me conoces», replicó Alice, manteniéndose firme. «Sin embargo, me pediste a mí, una completa desconocida, un arreglo físico sin compromisos como si yo fuera una mercancía».
Hizo una mueca interna al recordarlo. Fui directo. No veo ningún sentido en ocultar las intenciones. La mayoría de las personas aprecian la honestidad. Alice negó con la cabeza, bajó la voz y se percibió tristeza. Eso no es honestidad, es cinismo. Tú ves las relaciones como transacciones. Creo en las conexiones que significan algo, que nos ayudan a crecer. ¿No es eso lo que estamos haciendo todos aquí esta noche, tratando de darle significado a algo más grande que nosotros mismos? La miró fijamente, sin palabras por un momento. Ella se dio la vuelta para ayudar a un niño que acababa de llegar con un voluntario, un niño de 8 años que tímidamente le presentaba su marcapáginas hecho a mano a un donante. Ryan se sintió extraño. Las palabras de Alice lo afectaron más de lo que esperaba. Abandonó la conversación y deambuló por el salón de baile, pero su voz resonó en su mente. Una hora después, cuando comenzó una subasta silenciosa para recaudar fondos para las bibliotecas, Ryan observó cómo Alice presentaba los artículos con genuino entusiasmo. Una pieza en particular, un conjunto de dibujos infantiles, le llamó la atención. Sin dudarlo, hizo una oferta alta. Cuando se anunció su nombre como ganador, Alice lo miró desde el otro lado de la sala, perpleja. Después del evento, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Alice se quedó para ayudar a ordenar. Se sorprendió al encontrar a Ryan cerca del escenario, sosteniendo el título envuelto en papel protector. «Lo compraste», dijo ella en voz baja, acercándose a él. Él se encogió de hombros. «Va a ir a mi oficina». Los niños se esforzaron. Ella estudió su rostro. ¿Se trataba de otro movimiento calculado? Sin embargo, sus ojos parecían más suaves esa noche. Gracias. El dinero servirá para financiar un rincón de lectura para la nueva biblioteca. Ryan asintió. Se hizo el silencio entre ellos. Finalmente él habló, en un tono más moderado. Quizá fui grosero en nuestro primer encuentro. Me disculpo. No fue la actitud correcta. Alice se cruzó de brazos. No estaba segura de qué creer, pero al menos él reconoció su error. Disculpa aceptada. Pero si crees que un simple perdón lo soluciona todo. Levantó la mano. No, no esperaba eso. Solo quiero que sepas que me di cuenta de que crucé la línea. Dudó un momento y luego añadió, tu trabajo aquí, ayudar a estos niños. Es encomiable. Alice sintió que sus defensas flaqueaban. Ella agradeció su reconocimiento, pero no se dejó convencer fácilmente. Aún así, esa noche él había mostrado un lado ligeramente diferente, menos arrogante, más dispuesto a mirarla a los ojos. Esos niños merecen todas las oportunidades. Por eso me apasiona. Una vez perdí a alguien que amaba aprender y enseñarme que el conocimiento y la empatía importan más que la riqueza. La expresión de Ryan cambió como si reconociera el dolor detrás de sus palabras. Quería preguntar más, pero le parecía demasiado personal. Se despidieron con un gesto cortés de la cabeza. Mientras Alice se dirigía a casa, se encontró reevaluando a Ryan. Seguía siendo un misterio, pero tal vez no fuera solo un cascarón vacío. Tal vez hubiera una grieta en esa armadura. Ryan salió al aire fresco de la noche, sintiéndose extrañamente inquieto. A él no le importaba mucho lo que los demás pensaran de él, pero el juicio de Alice pesaba sobre él. Por primera vez en mucho tiempo, consideró que tal vez se había equivocado en su forma de abordar las relaciones. El pensamiento era incómodo, pero no del todo desagradable. Durante las semanas siguientes, la vida siguió su curso. Ryan estaba ocupado ultimando un importante acuerdo de inversión inmobiliaria, mientras que Alice seguía trabajando en iniciativas educativas. Sin embargo, el destino parecía disfrutar poniéndolos en el camino del otro. Se encontraron en una cafetería local cerca de la oficina sin fines de lucro de Alice. Alice estaba revisando una campaña de marketing mientras tomaba un café con leche con almendras y Ryan entró, con el teléfono en la oreja, pidiendo un café negro. Se reconocieron e intercambiaron un breve asentimiento. La siguiente vez, fue en un taller comunitario donde los voluntarios se capacitaron para leerles a los niños en un refugio local. Ryan había sido invitado por un socio comercial que apoyaba la misma causa. No esperaba que Alice fuera una de las organizadoras principales. Cuando la vio explicar la importancia de la lectura interactiva,
Se quedó en la parte de atrás, fascinado por su pasión. Después del taller, Ryan se acercó a ella. Parece que me estoy adentrando en tu mundo más de lo que esperaba. Alice sonrió levemente. El mundo filantrópico es más pequeño de lo que crees. Me alegra verte más involucrada. Notó el tono burlón en su voz. Estoy aquí simplemente porque un compañero me pidió que asistiera. Las palabras salieron demasiado bruscas. Cuando su rostro se ensombreció, él se arrepintió. Pero se enmendó. Debo admitir que la sesión fue esclarecedora. Nunca pensé que leer en voz alta pudiera hacer tanta diferencia. Ella lo observó, tratando de leer entre líneas. ¿Era un cumplido genuino? Sí, puede serlo. Un adulto atento que le lee a un niño puede despertar en él un amor por el aprendizaje que dure toda la vida. Eso cambia su futuro. Ryan asintió lentamente. Recordó su propia infancia, sus padres ausentes, un hogar tranquilo y la forma en que aprendió por su cuenta con libros prestados de la biblioteca. Había olvidado lo reconfortante que podía ser el acto de leer. Hablaron más ese día, sobre los niños, sobre cómo se estaba organizando la financiación para las bibliotecas y sobre la importancia de la tutoría. Alice quedó gratamente sorprendida por su atención. Le hizo preguntas reales, no superficiales. Por un momento, ella se permitió verlo como algo más que el hombre que la había ofendido semanas atrás. Sin embargo, la tensión entre sus valores permaneció. El cinismo de Ryan respecto del amor y los vínculos emocionales profundos seguía presente, acechando bajo sus intentos de ser cordial. Y Alice, aunque se estaba animando un poco, mantuvo su. Llegó inesperadamente. Ryan decidió tantear el terreno, para ver si Alice estaría abierta a algo sin compromiso ahora que él había demostrado cierta buena voluntad. Estaban sentados en un rincón tranquilo de la cafetería de una librería, un terreno neutral después de que él le hubiera pedido que le explicara más sobre los materiales de lectura que ella recomendaba para los chicos de la biblioteca. La miró por encima de su espresso. Nos hemos estado llevando mejor últimamente, se aventuró a decir con voz mesurada. Sé que empezamos con mal pie, pero encuentro que tu compañía es agradable. Tal vez podríamos pasar tiempo juntos fuera de estos eventos. Simplemente, que las cosas sean ligeras y divertidas. Alice entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir con luz? ¿Estás sugiriendo algo como lo de la primera noche otra vez? Levantó las manos. No exactamente. Solo digo que no me interesa todo ese enredo romántico, la supuesta historia de amor. Pero te aprecio y tal vez podríamos hacerlo. Ella lo interrumpió, enfadada. Ryan, ¿no has aprendido nada? Te dije que no aceptaré nada que no sea respeto y sinceridad. No voy a ser tu pasatiempo casual porque tengas demasiado miedo de confiar en alguien. Se puso rígido. ¿Miedo? Solo estoy siendo racional. El amor es un riesgo que rara vez da resultados. La amistad, el disfrute mutuo, pueden ser cosas más sencillas. Alice se puso de pie, con la voz temblorosa por la frustración y la decepción. Dejen de reducir la conexión humana a las transacciones. Lo que estamos haciendo por estos niños. ¿No ves que todo es cuestión de confianza, esperanza y compasión? Si ni siquiera puedes abrirte a la posibilidad de que los verdaderos sentimientos importen, no tenemos nada más que decir. Tomó su abrigo y se fue, dejando a Ryan con la sensación de haber dado un paso atrás. Había querido tener cuidado, pero terminó insultándola de nuevo. Sus palabras, miedo a confiar, resonaron en su mente. ¿Tenía miedo? Esa noche, solo en su ático, Ryan no podía concentrarse en el trabajo. Contempló el colegio de los niños que había comprado en la gala. Recordó la sonrisa tímida de un niño pequeño. El mundo en el que vivía Alice le era ajeno, lleno de cariño y de arriesgar el corazón. ¿Se estaba perdiendo algo o se estaba protegiendo? Para Alice, este era un punto de quiebre. Había empezado a ver potencial en la bondad de Ryan, pero su renuencia a valorar la conexión emocional genuina la lastimaba. No necesitaba una aventura casual. Necesitaba a alguien que creyera que el amor, incluso con todos sus riesgos, valía la pena intentarlo. Pasó una semana sin que nadie se pusiera en contacto con nosotros. Alice se centró en la siguiente fase del programa de alfabetización,
construir una biblioteca piloto en un barrio de bajos ingresos. El plan estaba listo y la organización sin fines de lucro necesitaba una donación sustancial para hacerlo realidad. Intentó buscar otras vías de financiación, pero la economía estaba en crisis y los donantes se mostraban cautelosos. Se negó a considerar la posibilidad de pedirle ayuda a Ryan. No quería ningún favor de alguien que no respetaba el valor de la verdadera conexión, pero la vida le guardaba sorpresas. Brandon, el amigo en común que había organizado la cita a ciegas, se acercó a Ryan para hablarle sobre el proyecto de la biblioteca. Brandon trabajaba en una empresa de consultoría que se había asociado con la organización sin fines de lucro de Alice y conocía las dificultades a las que se enfrentaban. Convenció a Ryan de que considerara apoyar el proyecto, no por las exenciones impositivas, sino porque la comunidad lo necesitaba. Al principio, Ryan se resistió a recordar la furiosa partida de Alice, pero algo lo atrapó. Había asistido a esos talleres, había visto las caras de los niños y comprendía, al menos intelectualmente, que esa biblioteca podía cambiar vidas. Y una voz tranquila en su interior le susurró: tal vez esta sea tu oportunidad de demostrarle a Alice que eres capaz de algo más que de buscar tu propio beneficio. Organizó una reunión con la junta directiva de la organización sin fines de lucro. Al principio se mostraron cautelosos, tenía fama de ser un duro negociador, pero los sorprendió al ofrecer una donación considerable con condiciones mínimas. La noticia llegó a Alice a través del director de la organización. Ella se quedó atónita. ¿Por qué Ryan ayudaría ahora? La siguiente vez que se cruzaron fue en un sitio de construcción donde se construiría la futura biblioteca. Alice fue a inspeccionar el terreno. Para su sorpresa, Ryan ya estaba allí, hablando con el director de la construcción. Vestía una chaqueta informal, no su habitual traje formal, y algo en su postura parecía diferente. Se acercó con cautela. Me enteré de tu donación. Gracias. Significa mucho para la comunidad. Ryan se dio la vuelta, con las manos en los bolsillos y una expresión seria. Lo hice porque creo en la causa, dijo, y para su propia sorpresa, descubrió que lo decía en serio. Sé que probablemente pienses que estoy haciendo esto para aparentar, pero pensé en lo que dijiste. Ayudar a estos niños vale la pena. Quiero ser parte de eso. Alice escrutó su rostro y no vio ningún rastro de condescendencia. Tal vez había cambiado, al menos un poco. Me alegro, dijo en voz baja. La biblioteca va a marcar una verdadera diferencia. Se quedaron allí, rodeados por el bullicio de la ciudad, compartiendo un momento que parecía casi pacífico. Poco a poco, durante las semanas siguientes, pasaron más tiempo discutiendo los detalles del proyecto. Ryan preguntó por los niños, el plan de estudios y cómo se fomentaría la lectura. Se ofreció a ayudar a conseguir un proveedor de computadoras portátiles. Escuchó cuando Alice le explicó la importancia de leer a los mentores. Cada interacción derribó el muro que los separaba. Alice comenzó a confiar en que el interés de Ryan no era solo una actuación. Alice vio destellos de un hombre que se preocupaba por los demás, alguien que había sido herido y tenía miedo, pero que quería encontrar otro camino. Y Ryan, por su parte, descubrió que disfrutaba de estas conversaciones más que de cualquier aventura casual. Admiraba la fortaleza de Alice, su claridad moral y su negativa a ceder en lo que importaba. Se fueron acercando cada vez más. Una tarde, después de recorrer una sección completa del interior de la biblioteca, terminaron en un pequeño restaurante cercano. Mientras comían hamburguesas y papas fritas, comida sencilla y reconfortante, hablaron de su pasado. Alice confesó su antiguo desamor, la pérdida de su primer amor en una tragedia. Explicó por qué apreciaba tanto el amor, porque sabía lo fácil que era perderlo y lo valioso que era. Ryan escuchó, conmovido por su honestidad. Le contó, vacilante, sobre el amargo divorcio de sus padres y su ex que solo quería su dinero. Admitió, me dio miedo amar. Es más fácil no tener ataduras, no sufrir. Pero ahora veo que es solo el miedo el que habla. Alice se inclinó sobre la mesa y le apretó la mano. El miedo es normal, pero no dejes que te robe todas las cosas buenas de la vida. Ese momento los acercó a algo parecido a la comprensión, tal vez incluso al comienzo del amor. Pero su vínculo enfrentaría una prueba más. Justo cuando el proyecto de la biblioteca estaba a punto de finalizar, se desató una crisis. El socio comercial de Ryan, Philip,
que odiaba la idea de malgastar recursos en obras de caridad, lo enfrentó. Philip amenazó con retirarse de un importante acuerdo inmobiliario si Ryan no desviaba fondos de la organización sin fines de lucro. El ultimátum era claro: elegir entre las ganancias o la filantropía. Ryan estaba dividido. Siempre había elegido el lucro en el pasado, pero ahora esta biblioteca no era solo una exención de impuestos, era una promesa a la comunidad y a Alice. Si cedía, traicionaría la confianza que estaba construyendo. Si se negaba, corría el riesgo de perder millones. Se encontró con Alice esa tarde en el predio de la biblioteca, donde ella ayudaba a organizar los libros donados por las escuelas locales. El edificio olía a pintura fresca y a cera para madera. Estaban pintando murales infantiles en las paredes. Se sentía esperanzado, vivo. Alice vio la tensión en su rostro. ¿Qué pasa? Le contó sobre la amenaza de Philip. Su corazón se hundió. ¿Qué harás? Ryan miró a su alrededor, a las estanterías recién instaladas y a los rincones de lectura llenos de sillones paz de colores brillantes. Pensó en los niños que esperaban descubrir su libro de cuentos favorito. Se volvió hacia Alice y dijo con voz resuelta: no me voy a ir. Deja que Philip se vaya si quiere. Este proyecto es más importante. A Alice se le llenaron los ojos de lágrimas. Vio que este era un punto de inflexión para Ryan. Estaba arriesgando una ganancia económica sustancial por algo en lo que creía y por alguien que le importaba. En ese momento, una ráfaga de viento atravesó las puertas abiertas como si sellara su decisión. Alice se acercó. Gracias, susurró, por elegir lo correcto. El corazón de Ryan latía con fuerza. Se dio cuenta de que quería que ella supiera que no solo estaba haciendo esto para obtener su aprobación, sino porque ahora creía en ello. Estoy cansado de vivir entre muros, dijo en voz baja. Te he visto confiar, preocuparte, y veo la fuerza que hay en ello. Yo también quiero eso. Se quedaron allí, con el sol del atardecer cayendo oblicuamente sobre el piso de la biblioteca a medio terminar. Ryan tomó la mano de Alice, pero ella no la apartó. En cambio, sonrió entre lágrimas y se inclinó hacia él. Él la rodeó con sus brazos, con delicadeza, como si estuviera sosteniendo algo infinitamente valioso. La biblioteca abrió 2 semanas después. La ceremonia de inauguración fue un evento modesto, al que asistieron familias locales, maestros, donantes y un puñado de periodistas. Ryan se paró al lado de Alice mientras un grupo de niños se alineaba en la puerta, emocionados por entrar a un lugar que prometía historias y aventuras. Cuando Alice cortó la cinta, estallaron vítores y el pecho de Ryan se hinchó con un orgullo que no había sentido en años. Alice lo guió hacia el interior. Estantes coloridos exhibían libros ilustrados, novelas para adultos jóvenes y materiales educativos. Un pequeño círculo de lectura tenía puffs dispuestos en semicírculo. Un voluntario leyó en voz alta a un grupo de jóvenes con los ojos muy abiertos, mientras otro ayudaba a un adolescente a encontrar un libro sobre astronomía. Ryan vio a Alice agacharse para hablar con una niña que sostenía una tarjeta de biblioteca nueva. La niña preguntó tímidamente: ¿puedo llevarme este libro a casa? Alice le explicó cómo funcionaba el préstamo, sonriendo amablemente. La escena impactó a Ryan. De eso se trataba todo el revuelo, de cambiar vidas un libro a la vez. Un periodista se acercó y le preguntó a Ryan sobre su participación. Él respondió con sinceridad: creo en lo que representa esta biblioteca. Se trata de darles a los niños la oportunidad de soñar, aprender e imaginar un futuro mejor. Estoy orgulloso de ser parte de ella. Más tarde, cuando la multitud se fue dispersando, Alice y Ryan encontraron un rincón tranquilo cerca de una ventana que daba al vecindario. Una suave brisa otoñal entró. Se quedaron uno al lado del otro, con los hombros tocándose. Hiciste algo increíble, dijo Alice. Estos niños recordarán este lugar toda su vida. Ryan sonrió. Lo logramos. Me inspiraste. Ella se volvió hacia él con los ojos brillantes. No se trata solo de la biblioteca, ¿verdad? Has cambiado. Él asintió y tomó su mano. He aprendido que amar, cuidar y arriesgar tu corazón no significa que serás débil. Puede hacerte más fuerte. Me equivoqué al pensar lo contrario. Salieron a caminar,
paseando por la calle. La luz de la tarde era cálida en sus rostros. Él le ofreció su brazo y ella lo enlazó con el suyo. Pasaron frente a un mural donde los niños habían dibujado flores, libros y arcoíris. El aire olía a puestos de comida callejeros lejanos y a vida de ciudad. Durante las semanas siguientes, Ryan y Alice pasaron más tiempo juntos. Cenas en pequeños restaurantes familiares, paseos por el parque, veladas hablando de novelas e historia. Ryan descubrió que le gustaba no tener que estar a la defensiva. Alice le mostró cómo se podía construir la confianza, una conversación honesta a la vez. Una fresca tarde de sábado, se aventuraron fuera de la ciudad en un corto viaje por carretera hasta un huerto cercano. Esta vez, el tiempo empeoró de repente, llovió mucho, se pinchó una rueda y tuvieron que refugiarse en un pequeño motel de carretera. En lugar de frustrarse, se rieron de su situación y compartieron historias de desgracias de la infancia mientras bebían chocolate caliente, de una máquina expendedora. En ese momento acogedor e imprevisto, Ryan admitió en voz baja, Alice, te quiero. Ella levantó la vista, sorprendida pero encantada. ¿Estás segura? El amor no es una palabra pequeña. Tomó sus manos entre las suyas. Estoy segura. Solía pensar que el amor era una carga. Ahora sé que es lo que le da sentido a la vida. Conocerte, ver tu integridad, cambió todo. Los ojos de Alice se llenaron de lágrimas de alegría. Yo también te amo, Ryan. Siempre creí que uno podía abrir su corazón si se daba la oportunidad. Se besaron, un abrazo tierno y cálido que sabía a chocolate dulce y esperanza. Afuera, la lluvia golpeaba el techo, pero adentro, construyeron su propio refugio de confianza y amor. De regreso a la ciudad, cuando el otoño dio paso a un invierno brillante y fresco, su relación se profundizó. Ryan realizó cambios en su negocio e incorporó la responsabilidad social a sus emprendimientos. Invitó a Alice a compartir su perspectiva para ayudar a identificar causas que necesitaban apoyo. Aprendió a valorar la compasión no solo como una estrategia de marketing, sino como un principio rector. Alice, por su parte, recuperó la fe en la capacidad de las personas para cambiar. Después de perder a su primer amor, nunca imaginó que podría encontrar a alguien que realmente respetara y apreciara sus valores. Con Ryan, descubrió que hasta el alma más reservada podía aprender a amar de nuevo. Una tarde tranquila, mientras paseaban por un mercado navideño en Bryant Park, rodeados por el aroma de pino y canela, Ryan se detuvo en un pequeño puesto de joyería. Escogió un anillo sencillo, una delicada banda con una diminuta esmeralda engastada a juego con sus ojos. Bajo las luces centelleantes, se arrodilló, con el corazón acelerado pero seguro de sí mismo. Alice, ¿construirías un futuro conmigo? ¿Te casarías conmigo? Ella se rió, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Sí, Ryan, por supuesto. Se abrazaron mientras los patinadores se deslizaban por la pista de hielo cercana y los vendedores los saludaban alegremente. La ciudad que antes le parecía tan fría a Ryan ahora brillaba con calidez y posibilidades. Su historia se completa, desde una propuesta cínica en una cita a ciegas hasta un amor que florece contra todo pronóstico. Demuestra que con paciencia, honestidad y coraje para superar las heridas del pasado, incluso los corazones más reservados pueden aprender a amar y confiar nuevamente. En un mundo que a menudo mide el valor en riqueza y conveniencia, Ryan y Alice eligieron la compasión, la vulnerabilidad y la conexión genuina. Su viaje nos recuerda que el amor verdadero no se trata de evitar el dolor, se trata de encontrar a alguien por quien valga la pena arriesgar el corazón. Si esta historia te conmovió, considera suscribirte al canal Soul Stirring Stories. Tu apoyo nos ayudará a seguir brindándote historias sinceras e inspiradoras que celebran el poder transformador del amor y la esperanza. Gracias por vernos.